just right. La oportunidad y el gusto de estar compartiendo, siguiendo compartiendo con parte de nuestra sociedad, con seres humanos valiosos, con seres humanos que quieren cambios también en sus vidas. Hoy, en esta noche, tenemos también la presencia de uno de los consultores también del despacho, Humberto Romano. Me dijo, no me gustan las presentaciones, si les presento todo lo que es en la parte educativa, todos los logros que ha tenido, los reconocimientos como ser humano, como persona, como profesional, pues hay una lista importante. Perdón. Pero bueno, sin más preámbulos, agradezco también su puntualidad y también su tiempo de espera. ¿Sí? Espero que esta conferencia pueda transformar, pueda ayudarte a trascender, pueda ayudarte a impulsar cambios en tu persona. Bienvenidos. Un aplauso. Gracias. Muy buenas noches. Tengan todos ustedes. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Qué bueno porque no quería micrófono. Muy bien. Vamos a compartir el día de hoy un tema que pudiera de alguna manera significar primero algo que ya sabemos y quizá romper con el paradigma de la palabra cambio. ¿En qué sentido? La gente no cambia. Hemos escuchado este discurso a través de las generaciones de padres, abuelos, tatarabuelos, y quizá nosotros como padres hasta lo hemos llegado a pensar. La gente no cambia. Sin embargo, pues hoy ojalá nos llevemos una impresión diferente acerca del cambio. Yo quiero decirles que en este tiempo que vamos a estar aquí, aproximadamente 40 minutos, lo más importante es que quiero sobre todo significar algo. ¿De qué se van a dar cuenta? Que eso es lo más importante. Ese darse cuenta se llama clic. ¿Qué me hace clic? ¿Qué es de aquello que yo me doy cuenta? Yo quiero que ustedes se den cuenta, quizá no en su momento quitar la idea de cambiar, pero sí sobre todo a lo mejor considerar esta palabra como una oportunidad de ver las cosas de diferente manera. Cuando yo hablo de cambio, pues primero voy a hablar de pasar de una situación actual a una situación deseada o indeseada. Cambiar significa eso. Y digo indeseada porque a veces los cambios duelen. Y los cambios duelen porque quizá yo no quería, porque a lo mejor me resistía, quizá yo no sabía, pero hoy me doy cuenta que he cambiado. ¿Por qué una persona no cambia normalmente? Porque no sabe, quizá que tenga que cambiar, porque no puede cambiar, a lo mejor necesita ayuda, porque no cree, y eso quiere decir que nadie le ha dicho que tiene que cambiar, o porque no quiere. Eso implica, desde luego, parte de lo que hoy voy a ver con ustedes. Reitero, una persona no cambia porque no sabe, porque no puede, porque no cree o porque no quiere. Dicen que aquel que no sabe hay que decirle, aquel que no puede hay que ayudarle, aquel que no cree hay que convencerle y aquel que no quiere hay que sensibilizarle. Sobre todo, ¿por qué? Bueno, porque déjenme decirles que las cosas más sencillas transforman la vida cotidiana. Nada más que en su momento hay que intentar saber estas cosas de la vida cotidiana cuando se presentan en nuestra vida cotidiana. Porque a veces las vemos pasar y simplemente renegamos de ellas, sin considerar una oportunidad para cambiar y sobre todo cambiar nuestras metas. Hablar de que las cosas más sencillas, sobre todo, transforman la vida, implica una actitud adecuada. Hemos escuchado, tienes mala actitud. Incluso a lo mejor nosotros hemos sido partícipe de decirle a alguien o quizá de reconocer que tenemos mala actitud. Pero hoy te hablo de una actitud adecuada. ¿Y cuál es esta? ¿Cuál es la actitud adecuada? Una actitud que definitivamente me permita generar un equilibrio. Y te voy a decir por qué.
porque esta es la máxima que siempre procuro compartir. Nadie damos lo que no tenemos. A partir de esto, quisiera decirte que para obtener lo máximo de la vida se necesita tiempo, pero a veces vemos pasar ese tiempo sin sentido, donde lamentablemente, como esta palabra lo dice, lamentablemente nos la pasamos lamentándonos. ¿Qué pasa aquí? ¿Y cómo recuperar este tiempo? Un tiempo con una actitud adecuada. Hemos escuchado que depende del cristal con que se miran las cosas. Hemos escuchado que depende del enfoque, será en su momento el cómo yo tome una situación. Y yo he creído como tal que ni las personas, los libros o las situaciones llegan en un momento inadecuado. Llegan porque deben de llegar. Pero esta pareciera receta que te doy implica precisamente esto, una actitud adecuada. Una actitud adecuada en un tiempo y espacio, desde luego, para regenerarse, para renovarse, para crearse. Y eso habla quizá de un concepto que ustedes han escuchado, que es resiliencia. Yo no puedo hablar de cambio si ese cambio no implica crecimiento, renovación, modificación de algo. El cambio está íntimamente ligado al aprendizaje. Y digo que he aprendido algo cuando impacta en mi forma de pensar, en mi forma de ser o mi forma, desde luego, de sentir. Todo lo que yo aprendo impacta en lo que pienso, siento y por supuesto también hago. A partir de entonces, Humberto, entonces ¿cuándo puedo decir yo que he cambiado algo? Si es que he hecho consciente que estoy cambiando, porque a veces ni cuenta me doy. Cuando eso que ha provocado un cambio impacta en mi forma de pensar, en mi forma de sentir o mi forma de hacer las cosas. No el que hayamos cambiado algo quiere decir que sea en positivo, puede ser en negativo. El chiste, y para lo que estamos aquí, es para darnos cuenta que el cambio deberá de implicar una actitud adecuada. ¿Por qué? Porque el segundo paso es la calma. Y la calma implicará un segundo factor importante que me hará en su momento no perder la cabeza. He creído que cuando nos encontramos en una situación, lo primero que debemos de arreglar es nuestra emoción. Una vez que arreglamos nuestra emoción, y lo digo porque a veces pensamos con las vísceras, entonces tendría que aprender ¿a qué? A saber si no estoy confundido, a que mi emoción no me genere una confusión y que posteriormente me permita tomar una buena decisión. Calma sería el segundo punto a considerar, desde luego para no perder la cabeza, porque si no, no la podré utilizar. Lo importante en los cambios, antes que todo, es saber quién soy. Y si quiero cambiar en un sentido de la vida, evidentemente implicaría cambiar sabiendo quién soy. Y no estoy hablando en el sentido existencialista, estoy hablando de quién soy para mi esposa, quién soy para mi esposo, quién soy para mi hijo, para mi hija, para mis compañeros de trabajo, para mis amigos, para mi pareja, quién soy. Y esa opinión que se genera a partir de la gente que me rodea me ayudará en algún momento a clarificar qué. También otras preguntas clave que yo pudiera responder. No solo quién soy, sino también qué quiero. Y así implicará el ir dando claridad a cómo alcanzar mis metas. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? También hay que saber nuestras limitaciones. ¿Qué puedo? ¿En qué creo? Porque las creencias también pueden ser nuestras limitaciones. Y sobre todo, aparte de saber quién soy, qué quiero, qué puedo, en qué creo, lo más importante, qué merezco. Hay gente que hemos tenido claro qué es lo que queremos, pero también nos ha faltado decidir qué es lo que no queremos. Y cuando existe un arbitraje entre lo que quiero y lo que no quiero, entonces me permitiré a mí mismo alcanzar mis metas. Y por supuesto generar un cambio. No puedo alcanzar metas si no hay cambio. Solo quisiera clarificar el concepto de meta a objetivo e incluso un propósito. Todos tenemos propósitos.
Estamos a menos de 67 días, 60 y un poquito más, de terminar este año. Y yo preguntaría, ¿cómo andamos en nuestros propósitos? O sea, en esas intenciones, porque eso es un propósito. ¿Cómo andamos en el objetivo? En lo que verbalizo diario. Comprar, definir, conseguir, mantener, crecer. ¿Y cómo andamos en nuestras metas? Aquellas que les he puesto número, porcentaje o peso. A partir de esto, hay que hacer una introspección. A muy pocos nos gusta de pronto darnos un baldazo con agua helada y decir, híjole, sí es cierto. Si hiciéramos una lista tan poderosa en el entendimiento de qué fue lo que yo me propuse para alcanzar mis objetivos y desde luego lograr mis metas, evidentemente tendríamos hoy por hoy un balance, hasta este momento. En el sentido de la vida, y este es un tema clave, cambios y metas en la vida, tenemos muchas. El chiste es qué estamos haciendo para alcanzarlas. Recordemos que lo importante no es dónde inicio, lo importante es dónde termino. A partir de esto viene otro concepto que es el compromiso. Y el compromiso, ya lo decía la Madre Teresa de Calcuta, es dar y dar hasta que duela. Hay gente que nos quedamos en el deseo, no llegamos a la decisión, menos a la determinación y menos aún a la disciplina para hacer las cosas. A partir de esto nos volvemos adoradores de Alá o jalateros en el deseo. Pues ojalá, pues a la mejor, igual, vamos a ver cómo nos va, si Dios quiere y si tú también le echas ganas, ¿no? Digo, es como un esfuerzo compartido. Que no nos quedemos en las buenas intenciones. ¿Cuántas cosas hemos postergado por decir, no puedo? Y entonces ese pensamiento me ha liberado de una culpa donde en algún momento no he alcanzado lo que quiero. Yo dejaría esa pregunta en la mesa. ¿Por qué no he alcanzado lo que quiero? Y pareciera filosófico, pero realmente implicará un proyecto de vida. Dice Víctor Frank, y yo les recuerdo, ustedes ya lo han leído, en su libro El hombre busca del sentido. ¿Cuándo perdemos el sentido? ¿Cuándo caemos en esa rutina? Cuando de pronto incluso decimos, pues le tengo que dar de comer a este, ya me voy porque ya me espera. Estoy diciendo mentiras. Cuando de pronto me tengo que levantar temprano, pues es que tengo que ir. O cuando de pronto digo, ya me tienen harto. Incluso cuando hemos renegado de cualquier situación. Yo te digo 3 ingredientes clave: fuerza, energía y pasión. Cuando hemos perdido la fuerza, cuando hemos perdido la energía y cuando hemos perdido la pasión por lo que hacemos, por lo que somos, por lo que queremos, por quien tenemos a nuestro lado, por lo que en algún momento soñamos incluso, evidentemente hemos perdido todo en la vida. Si mantengo la fuerza, si mantengo la energía y si hago las cosas con pasión, evidentemente será un ingrediente clave. A partir de esto, el compromiso se genera con el deseo, ya te decía, con la decisión, cuando doy un paso, con la determinación, lo voy a hacer, y sobre todo con la disciplina. Mantener una actitud sostenida en aquello que comienzo. Viene a sumarse la confianza. La confianza en los otros, pero principalmente la confianza en mí mismo. Y es a partir de que la confianza se contagia. Y tú contagias. Yo siempre lo digo por ahí, que de pronto nadie nos gusta estar al lado de una persona malvibrosa, quejumbrosa. Una persona que de pronto reniega de todo, que le busca pretexto a todo. Sino de aquellos seres humanos que verdaderamente me contagian la energía, la fuerza y la pasión. En este sentido, la confianza se contagia, pero sobre todo se desarrolla. Y como lo pongo aquí, son frases aisladas. La confianza se desarrolla sobre el hecho de que eres falible, único y un ser de cambio constante. Y tan solo yo esperaría que al salir por esta puerta el día de hoy, no seamos los mismos. ¿Por qué?
porque implicará aquello que reconozco, que conozco y que quizá me hace crecer, el que modifique una actitud. Quizá, no digo que estarás transformado, pero al menos sensible a identificar aquello que pueda hacerme bien. Yo creo que cada uno de nosotros pudiéramos estar ahorita en el cine, pero estamos aquí y estamos dándonos la oportunidad principalmente de consolidar una actitud positiva. Cuando ustedes sobre todo leían el tema, ¿no? Cambios y metas en la vida. Y tampoco tengo yo la solución, ni la varita mágica, ni el libro. La actitud que yo genere, sobre todo en torno a qué me hace falta para poder alcanzar mis cambios y aquello que yo me he propuesto como metas, está en nosotros. A partir de que yo lo exijo, a partir de que yo lo pido, a partir de que lo necesito, pero también a partir de cuánto yo lo doy. En este sentido te diría que la confianza implica una actitud de valor, porque si yo no tengo el valor de asumir con responsabilidad una actitud, y sobre todo no significa la ausencia del miedo, que quede claro, yo no soy valiente cuando no tengo miedo, yo soy valiente cuando principalmente conquisto, cuando desafío a mí mismo mis propios miedos, y que evidentemente implica una actitud. Humberto, pero ¿cuál es la clave? ¿Dónde está la esencia que me ayudará a mí a alcanzar mis objetivos? En el momento en que nosotros nos demos cuenta de qué. Y esto implica una actitud. Hay gente que de pronto dice, es que siempre inicio cosas, siempre tengo en mente hacer algo, pero curiosamente me pasa algo que no alcanzo a visualizar qué es. Y de pronto, incluso cuando algunos llegan a un proceso de coaching, nos dicen, no sé, pero no sé. Obviamente vamos escarbando en un proceso hacia aterrizar el por qué no sé. Y evidentemente nos vamos a dar cuenta que quizá en muchas de las circunstancias, y es parte de lo que estoy compartiendo, uno de los factores es el miedo. Otro de los factores es esa falta de deseo con esa fuerza que principalmente genera un cambio en sí mismo. A partir de esto, déjame decirte que hay otro concepto que de pronto te va a llevar a la creatividad, a que no se te cierre el mundo. Hay que estar consciente y como desde luego la metodología dice, hay que tener metas claras, medibles, alcanzables, pero antes que nada resolviéndote las preguntas que compartí hoy. ¿Quién eres? ¿Qué puedes? ¿En qué crees? ¿Y qué mereces? ¿Por qué? Porque entonces sabremos nosotros qué esperamos de la vida. La vida a veces pareciera, y muchos la conciben en ese discurso como injusta. ¿Por qué yo? Porque la vida no nos da nada que no podamos soportar. Porque en algún momento implicará, sobre todo, el tener una conciencia, nada más para darnos cuenta de qué es lo que tengo que aprender. De pronto me cristalean el coche, se roban la computadora y dicen, ¿por qué a mí? Iba en la calle, iba hablando y de pronto 3 maleantes me asaltan y se llevan mi celular. De pronto me doy cuenta a lo mejor que me cortan la luz y bueno, dices, ya, ¿qué falta Dios? Que Dios me recoja, así, en Asunción. ¿Qué más puedo esperar? Circunstancias en la vida que de pronto nos planteamos con una actitud no solo negativa, sino con esa falta de conciencia para saber qué tengo que aprender. A lo mejor a ser más precavido, a lo mejor a cuidarme más, a lo mejor a ser más organizado. Incluso yo te lo puedo decir por experiencia, analizar la rueda de mi vida y saber a qué le estoy dando más peso. Y eso es una oportunidad para consolidar también mi cambio personal. ¿Qué tengo que cambiar? Porque si hasta ahora he estado haciendo esto, pues he venido obteniendo eso que ha sido resultado de venir haciendo. ¿Qué? Lo que cada uno de nosotros sabemos. La creatividad se va a despertar en la medida en que debemos de llegar a nuestro desarrollo y que desde luego no debemos de copiar. Este es un grave error y lo llamo como error y mi recomendación es, casi siempre vivimos para el otro
o vivimos en la vida del otro. ¿Ya viste que de pronto, por qué ella sí, por qué yo no? La creatividad se abre cuando de pronto, en el sentido auténtico de la vida, nosotros nos damos la oportunidad de ser quien somos. Y esto no quiere decir que no te importe lo que piense la gente, sino en algún momento aprender a disfrutar de un concepto clave en esto que genera la creatividad y se llama plenitud. El otro día alguien me hacía una pregunta: Humberto, ¿eres feliz? Y de pronto pareciera con un balde con agua así como: ¿eres feliz? No sé si puedo contestar la palabra felicidad, porque el estado de felicidad puede ser todo. Lo que sí te puedo decir es que he aprendido a vivir en plenitud. Y cuando uno vive en plenitud es cuando vives tranquilo. Es cuando en algún momento te das la oportunidad de saber que algo tienes que aprender y que cada día también creces y le estás abonando. ¿A quién? A tu cuentita. A esa cuentita emocional que de pronto ha sido sonada y que ustedes ya han escuchado. La cuentita emocional que en el día a día me renueva, me hace sentir bien, me hace sentir una persona de provecho y evidentemente también me hace ser una persona de provecho para los demás. Yo he creído que el día que las personas se van de nuestro lado, o el día que tú, o el día que yo me vaya de tu lado, evidentemente lo más importante por lo que hay que ser recordado no es por las obras, sino porque en algún momento esa persona o el haber estado al lado de esa persona implicó verdaderamente haber hecho crecer poquito. Dicen, y esto es muy similar a la ayuda nunca es suficiente, pero si cada uno de nosotros empezara a abonarle un poquito, yo creo que en algún momento crecería y crecería yo como persona siendo mejor. Y son pequeños actos. En este sentido, hay que ser audaces. Y la audacia es otra de las claves para el momento de alcanzar nuestros objetivos. No tenemos que ser intrépidos, y ello implica la palabra riesgo. Solo debemos de tener menos miedo. Y cuando digo intrépido no quiere decir sí, lánzate, aviéntate arriesgadamente, pierde la cabeza. Ojo, no hay que perder la cabeza, pero sí hay que tener menos miedo. A veces el no puedo, a veces el no quiero, a veces el no creo, a veces el no sé, como bien te lo comentaba. Comparto entonces que son justificaciones para evitar hacer cosas. Y no es receta, porque no hay ninguna receta en la vida. Aquí existe más, desde luego, personas con una experiencia más amplia, con mayor edad, con mayor vivencia, pero que en algún momento lo que ha implicado este compartir, créeme, que no vendría a compartir nada de lo que no esté seguro y no creo. En este sentido, la audacia implicará entonces, Humberto, a ver, espérate, pero ¿cómo puedo vencer el miedo? Porque me hablas de que el miedo puede ser una limitante en el cambio, sobre todo en el alcanzar mis metas. Cuando hay miedo es cuando existe esa sensación efectivamente de inseguridad, pero sobre todo por no haber consolidado una actitud, como lo decía al principio, adecuada. Y si hablamos de actitud adecuada, tendríamos que pensar no en lo que esperan los otros de mí, sino lo que yo espero de mí mismo. A partir de estas reflexiones vamos construyendo, y vamos construyendo sobre todo una actitud adecuada para enfrentar el cambio. El cambio duele mucho, porque implicará dejar hábitos, porque implicará quizá dejar vicios, porque implicará quizá darnos cuenta de cosas que nos venían haciendo mal. Y sí, por eso a lo mejor seguimos aferrados, y seguimos aferrados a esa actitud, seguimos aferrados a esa persona, seguimos aferrados a aquello que quizá me doy cuenta pero no quiero cambiar. Implicará desde luego, y una cualidad dentro del cambio en el alcance de nuestras metas, el agradecimiento. Y el agradecimiento, independientemente de que pueda existir a cualquier figura divina, estamos hablando que el agradecimiento implica sobre todo concentrar nuestra atención en aquello que nosotros verdaderamente
queremos. Porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando alcanzamos el cambio y la meta, normalmente perdemos el sentido. Ya lo tengo. ¿Y qué sigue? Eso es lo importante. Y hay muchas personas, no me atrevería a decir que es una patología emocional, pero sí me atrevería a decir que muchos de nosotros, normalmente en el alcanzar las cosas, nos limitamos en algún momento a no disfrutarlas. Y no solo el camino, sino incluso cuando ya las tenemos, porque entonces vendría el añorar. Por eso hablamos de que extrañamos a aquellos con los que no hemos compartido. Por eso hablamos que extrañamos aquello, incluyendo el celular, desde cuando no le quitas la carátula de nuevo. Hablamos desde cuando cuidas aquellas cosas que dices, considero lo más preciado o valioso, y que no te atreves a usarlo. Y por eso lo extrañas, porque nunca el valor de las verdaderas cosas y que valen la pena, has hecho uso de ellas. El valor de las cosas no está en tenerlas, está en disfrutarlas. Y esto es algo muy importante porque entonces el agradecimiento se ve reflejado a partir de ello. Cuando digo que entonces aspiro, quiero, deseo algo, será la suma entonces de poder haber consolidado una actitud donde estos ingredientes los vaya poniendo en claro. Siempre comparto en algunos programas aquí con Remus, en cursos, sobre todo una triada que a mí me encanta. Y me encanta porque tiene un sentido de aplicación a la vida total. Hay gente que tiene la capacidad, y que tú lo sabes, que tiene la capacidad para cambiar, que tiene la capacidad para transformar, pero no quiere. Y cuando no quiere es cuando implica entonces el interés. Y el interés en nosotros en la vida cotidiana se plasma en algo que se llama voluntad. Y ustedes lo saben, lo han experimentado. Todo en la vida es cuestión de voluntad. Cuando yo tengo el interés, pero no tengo la voluntad, no puedo hacer nada. Podré tener la intención, pero no hay la voluntad y no voy a alcanzar lo que yo quiero. Por lo contrario, habrá personas que son muy voluntariosas, habrá personas muy bien intencionadas, pero que a lo mejor no tienen la capacidad, y es porque quizá no conozco mi realidad. Y en esa realidad donde verdaderamente estoy consciente de lo que puedo y de lo que no puedo. Por otra razón, habrá muchos de nosotros, y será nuestro caso, que tenemos capacidad, que tenemos voluntad, pero quizá no se ha generado la oportunidad. Y la oportunidad es oportunidad. Si tú no la aprovechas, llegará alguien más. O la misma voluntad, quizá tú no la has visto en esa oportunidad que a lo mejor ahí está. Como estos casos, platicaba la semana pasada, alguien está generando un proyecto de negocio, está emprendiendo un negocio en una sociedad. Me decía, Humberto, yo lo voy a disfrutar hasta que no lo vea. Y a mí me llamó la atención. Me llamó la atención el saber que no iba a disfrutar eso que tanto quería, porque en algún momento me lo platicó como un sueño, porque lo va a disfrutar hasta que en algún momento lo tenga. Hicimos un proceso padre para poder darse cuenta, y entonces yo le decía, ¿a qué huele este lugar? ¿Qué ves en este lugar? Y por supuesto, ¿tú cómo te sientes en este lugar? Es un ejercicio práctico que si vinieron buscando una herramienta, les puede convenir. Yo quiero tanto algo, lo veo, me visualizo. La gente hoy por hoy dice, ya me vi. Pero realmente solo está de dientes para afuera. Cuando ya te viste, es cuando decía. Entonces aplicas la fuerza, sumas la energía y sumas la pasión. En ello implicará ese ya me vi. Porque entonces vas a saber a qué huele, vas a saber qué se escucha, vas a saber qué se siente. Y en algún momento implicará hacerlo tuyo verdaderamente aquello que tienes como meta.
Y cambiará. Efectivamente, el cambio es una consecuencia de la actitud, el cambio es una consecuencia de aprender. El cambio implicará precisamente ser un primer paso al éxito. En este sentido, yo quisiera decirte, y sobre todo para ir dando cierre con esto, el que nosotros de pronto hablaríamos de cambio cuando en algún momento pareciera que necesitamos de alguien para que nos ayude a ver lo que no nos damos cuenta. Hablar de cambio y todo lo que he dicho en este momento implicará a lo mejor que tú aparentemente sientas que hay una transformación. El problema a veces es que no nos damos cuenta, y en ese darnos cuenta implicará aplicar los conceptos que hemos estado revisando. Si hoy no solamente le inyectas deseo, le pones decisión, le pones determinación y le pones disciplina para hacer las cosas, evidentemente se generará una actitud sustantiva de cambio. ¿Pero qué crees? Quisiera darte una última herramienta para poder alcanzar objetivos y metas. Yo le llamo, y con todo respeto, la regla del oso estúpido. Y se dice que es la regla del oso estúpido ¿por qué? Y nos vamos a las siglas. O, si quiero algo, lo obtengo y lucho por ello. Pero si eso que quiero no lo puedo obtener, entonces lo sustituyo. Pero si aquello que yo quiero no lo puedo obtener y no lo puedo sustituir, entonces mejor lo olvido. ¿Por qué? Oso. Porque si no, entonces me voy a frustrar. Y esto es clave. Es clave en el entendimiento de todas aquellas cosas que en algún momento deseo alcanzar. Dentro de toda esta actitud que he hablado, sobre todo de más que de una buena actitud, de una actitud adecuada, de la confianza, de la audacia, de la creatividad, de todos estos factores que poco a poco he ido mencionando, solamente caben en una reflexión auténtica de la pregunta: ¿por qué no he alcanzado mis metas? Reitero, lo importante no es dónde empiece, lo importante es dónde termine. Y a lo mejor me ha faltado la visión en ese cambio para alcanzar mis metas, sobre todo de tener la capacidad de disfrutar. En ese disfrutar, y yo esperaría que el día de hoy te llevaras sobre todo la fuerza, la energía y la pasión. Haz tuyo el credo de la verdad, sobre todo donde implique verdaderamente sentir el alcanzar las metas que quieras. Hay personas que en el camino claudican, hay personas que de pronto en el camino ven piedras, nada más que esas piedras o en ese claudicar, los obstáculos se convierten en una oportunidad para aprender. Nadie dijo que fuera fácil, nadie dijo que en el camino debería de existir personas, situaciones o incluso pudiéramos pensar muchas personas o incluso la vida misma que nos ha dado la oportunidad de visualizar específicamente el ser una oportunidad como tal. Nadie en este caso recibimos nada, y no digo gratis, nadie, y la vida no nos da nada que no podamos soportar. En este sentido de la vida y en este cómo alcanzar los objetivos, yo quisiera ir aterrizando sobre todo sobre una situación, y una situación que a mí me llena, lejos de hablar de orgullo, sobre todo de una actitud que es un concepto que compartimos mucho en Remus, y es el concepto de una actitud resiliente, una actitud renovadora, regeneradora, una actitud de cambio, y que nunca es tarde, ¿eh? Ahorita estamos en una situación de huracán y estamos precisamente en una situación resiliente, una situación donde debemos, dentro de esa solidaridad, de generar un cambio, una renovación, y que implicará también tomar previsiones y aceptar las cosas, y por supuesto algo tenemos que aprender. Pero en este concepto, el implicar cuántas cosas he dejado de hacer por decir no puedo. Hace 21 años yo tuve la oportunidad de conocer a uno de mis mejores amigos, a una persona que en el día a día, y por eso comparto, nada de lo que venga con ustedes a decir es algo que no creo, mucho menos que no haya experimentado. Y
que en este compartir del amigo que les hablo a los 21 años, o más bien hace 21 años, evidentemente me ha enseñado que el cambio de vida quizá ha afectado las metas de vida y que en su momento a lo mejor podemos llegar a pensar por una situación, persona o grupo de personas, el que tenemos que redefinir el rumbo. Algunos le llaman reencuadrar, otros le llaman en algún momento como tal renovar, otros le llaman resignificar, y quizá hoy sea la oportunidad de resignificar mi vida. 10 de la mañana, 22 de abril, sector Reforma. Y ustedes lo han escuchado, son historias que de pronto escuchamos en donde olvidamos algunos y otros decimos el 22 de abril no se olvida. 10 de la mañana, mi amigo, proveniente de una familia disfuncional, madre soltera, humilde, salía a trabajar. 10 de la mañana, escuchando mi amigo que ya se iba la madre y sin despedir, evidentemente suena la puerta y se va. Cuando a los pocos minutos de pronto se escucha un estallido y el techo encima había caído sobre ese amigo. Se levanta, platica él, se me pone la piel chinita, se levanta, corre a la sala y de pronto ve a la abuela, quien también habitaba esa casa, tirada. La levanta, quieren salir, de pronto cimbrando la puerta, cuando solo lo único que escuchaban era cristales rotos y gritos en esa mañana. Logran salir, ya que unos bomberos con un poste empiezan a empujar la puerta, abren un pedazo y salen. A los pocos segundos se viene abajo lo que restaba de la casa. Yo volteo y le pregunto, ¿no? Y cada vez que tengo oportunidad le hago esta pregunta a mi amigo y le digo, oye, y me lo platicas así como si nada. Digo, se me enchina a mí la piel, pero a ti te veo como si nada. Me dice, mira Humberto, hay un dicho muy trillado, pero esto es como en el circo. La función tiene que continuar. Y efectivamente, la vida me ha quitado mucho, pero también mucho me ha dado. A partir de ese pensamiento yo digo, y volteo a ver quienes en una vida natural, o quizá una vida igual o peor de difícil, normalmente vivimos no solo quejándonos, sino en una actitud pasiva, donde el cambio se vuelve monotonía, donde en algún momento ese estado de confort se vuelve conformismo y no se genera la trascendencia. Y digo, bueno, a ver, y platícame, ¿y qué más ha pasado después de todo esto? Me dice, hoy le puedo dar un significado a ello, y quizá tuve que resignificar lo que en algún momento yo aspiraba. Desde lo que soñaba estudiar hasta la vida que yo deseaba tener. Yo lo escucho y a partir de eso entonces implica seguir compartiendo el que, bueno, la madre muera politraumatizada, ya que al tiempo de que explotó, el estallido la aventó, quedó enterrada y demás, que la abuela al año 3 meses haya muerto, que haya sufrido el maltrato de familiares políticos porque no hay familia cercana. De pronto el saber que no podía recibir de comer, que a lo mejor no había nadie quien pudiera apoyar económicamente, que los primos le escupieran la cama, que a lo mejor viviera ese maltrato, que hoy por hoy a ninguno de nosotros nos gustaría haber tenido, y mucho menos quizá nuestros hijos merecieran tener. Pasan los años y yo sigo preguntando, ¿cuál es la razón de haber resignificado esta vida? En haber cambiado el esquema quizá y hoy tener metas claras. Humberto, reitero, el que la vida mucho me ha quitado, pero también mucho me ha dado. Y he encontrado el sentido de la vida. Hoy te puedo decir que a veces no me doy cuenta, pero creo firmemente que quizá alguien dio su vida para que yo fuera y estuviera en este lugar. Esa claridad, quizá de pensamiento, conforta. Podrá ser muy conformista, parecerá fácil, pero quizá ha sido el trabajo de resignificar este trabajo de vida. A partir de ello, lo único que les puedo decir es que hemos seguido compartiendo, conviviendo y desde luego dándonos cuenta juntos,
que nos hemos acompañado en experiencias supremas sobre el valor verdadero del cambio, siempre y cuando se tengan metas claras. Hoy les comparto precisamente que esa historia y esa historia de vida, pues evidentemente es la historia de vida de su servidor. Convencido estoy de que verdaderamente el brillo detrás de cada obra de arte o desempeño extraordinario siempre se encuentra en los detalles pequeños. Yo los invito a que consideren esos detalles pequeños como una oportunidad para que resignifiquemos el valor de la vida en torno al cambio y a las verdaderas metas que nos planteamos, sabiendo quiénes somos, qué podemos, en qué creemos y sobre todo qué merecemos, porque a veces ni siquiera nos hemos dado cuenta de lo que verdaderamente merecemos. A partir de que pongamos pasión, fuerza y energía, encontraremos el credo